Me da un gusto enorme recibir a Denise Merker en su colaboración aquí en Tiempo Real. Querida Denise, pues le planteaba a Xóchitl Gálvez una pregunta sobre el futuro de la oposición en México, su papel como senadora. Me parece también que se ha ganado el reconocimiento de ser una de las caras visibles de lo que queda de la oposición de aquí para adelante. Pero mientras llegamos a ese punto, lo que estamos viendo pues, es una serie de enfrentamientos, de críticas, de fracturas dentro de los partidos opositores. Enrique, qué gusto saludarte, qué gusto saludar a todos tus radioescuchas. Fíjate que escuchaba yo la entrevista y la forma en que se lo planteaste y resaltaría dos cosas. Bueno, una es que ella no se plantea encabezar esa reconstrucción de la oposición. Cierto. Y creo que es muy importante porque podría ser una opción. No está ella dando un paso adelante diciendo a partir de este esfuerzo que hice, estoy convocando a todos los ciudadanos y a la gente que me acompañó en la famosa Marea Rosa para a partir de aquí hacer un movimiento. Básicamente te dijo, no soy parte de esos partidos y por lo tanto, pues como que respeto su vida interna, les tocará a ellos, yo me voy al Senado y empezó a hablar ya de algo particular que es la reforma judicial y me parece importante decirlo porque claramente era una de las opciones. Una de las opciones es que hoy, ayer, hoy, mañana, Xóchitl Gálvez diera un paso adelante y decidiera capitalizar ese esfuerzo que tú le reconociste para empezar a reconstruir o ser quien empezaba a reconstruir la oposición y no lo va a hacer ella. Y me cuesta trabajo imaginar hoy alguien que pudiera lanzarse a generar o ser cabeza de un movimiento que terminara en un partido y por lo tanto de ese partido se convirtiera en, digamos, una gran opción a futuro. Por lo pronto Xóchitl no lo va a hacer. Lo que vemos en el frente del PAN, que es un partido que tiene militancia de largo aliento, que tiene liderazgos locales y demás, pues es interesante. Finalmente los panistas están levantando la voz. Esperemos a ver qué da eso. Qué ocurre en ese partido que tiene una enorme tradición y a ver, sí, más allá de si lo quitan o no, porque quitar a Marco Cortés creo que va a ser un paso, pero el siguiente es lo que en otro momento ya dijo Xóchitl Gálvez, que ella recorrió lugares en donde se dio cuenta que no había trabajo territorial, es decir, que los tres partidos juntos, PRD, PRI y PAN, no tenían estructura, que llegaba a esos estados básicamente con lo que llevaba. Sí, pero estamos hablando del partido que gobernó México más de no sé cuántos años, y que estoy refiriéndome al PRI. Bueno, si uno ve el mapa político de México, no solamente en la época priista, a partir del triunfo de Fox, se lo fueron repartiendo también PAN, PRD y PRI durante muchísimos años, hasta 2018, básicamente. Entonces imagínate que lo que te está diciendo la candidata es que llegaba a estados en los cuales no encontraba estructura territorial de esos tres partidos juntos. Pues, obviamente hay un abandono completo de la política territorial, del generar redes locales, y bueno, me parece que bueno, lo veíamos venir y veíamos que los líderes de los partidos, como hoy lo está señalando Xóchitl Gálvez, pues se habían colocado literalmente en la punta. Esto es muy contrario a esa idea del Titanic y de cuando se hunde un barco que el último en salir es el capitán. Aquí estos señores se pusieron en la punta para salvar su vida literalmente y se quedaron solamente ellos a flote, o sea, los demás se hundieron y ellos anticipando eso no hicieron nada para evitarlo. Es muy impresionante, de verdad me parece muy impresionante el cinismo de estos liderazgos. Sí. Hablabas, Denise, de que se queda sin digamos, sin un liderazgo, este esfuerzo opositor, alguien que represente a los millones de mexicanos que no votaron por Morena, porque hay que decirlo, si hay una oposición ciudadana, tal vez no se traduce en un instituto político, en una figura de oposición, pero sí hay una oposición ciudadana y son millones y millones de votos que no votaron por Morena. Pero ese era un poco el lugar en el que estábamos cuando inició este proceso electoral. Es decir, no se veía quién podría ser un candidato claro de la oposición y en ese momento fue donde surge la figura de Xóchitl Gálvez y les ayuda por lo pronto a tener pues, un proyecto que ni siquiera existía cuando iniciamos esto.
Haces una muy buena pregunta, porque detrás de lo que dices es qué hubiera pasado con esos partidos si no tienen ni siquiera candidata a la presidencia, o si no tienen una candidata que al final logra al menos galvanizar a ciertos grupos, generarles esperanza y demás. No sé qué hubiera ocurrido, Enrique, es una gran interrogante, pero la noticia de ayer y de hoy es que Xóchitl Gálvez no va a encabezar ese esfuerzo de reconstrucción de la oposición. No es que haya salido a decir eso, pero lo está diciendo al no plantearse ella esa tarea. El decirnos que se regresa al Senado, el decir que va a hablar de la reforma judicial, pues nos está diciendo que se imagina sí luchando ciertas causas, dando ciertas ideas, pero no en esa tarea titánica, hay que decirlo, que significaría sobre ese esfuerzo tratar de reconstruir una oposición y sobre todo de generar un partido político o de sumarse a un partido político para hacer ese esfuerzo. Sí. Creo que es una noticia, sí, descabeza sí. a la oposición en un momento en que pues vemos, a mí me parece valiente, Damián Cepeda, me parece valiente dar un paso adelante y decir, justo te quiero preguntar de Damián,